Buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos transmitiendo el programa El Poder de la Verdad. Con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En realidad, hermano, la verdad tiene muchas funciones, como les estaba diciendo. Disculpen, a veces estamos teniendo algunos problemas técnicos, pero con la ayuda de Dios vamos a compartir un tema muy importante, semejante al anterior, que se llamaba el inminente arrebatamiento. Hoy se llama el inminente regreso de Jesucristo. Porque Jesucristo lo prometió, hermanos, y puede creer usted que hay muchas personas en este momento, aún cristianos, hermanos, muchos líderes cristianos están predicando que no va a venir nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, yo lo oí con mis propios oídos, que una persona dijo que Jesucristo jamás había dicho que iba a regresar, y ya va a ver, hermanos, todo lo que dice la Biblia. De manera, hermanos, de que es inminente, o sea, es algo que se espera, algo que en cualquier momento va a suceder. Es algo que está a la expectativa. Miren, hermanos, estamos en una expectativa. Realmente, miren, hermanos, el pueblo de Dios lo que espera en este momento es el arrebatamiento. La venida del Señor es para todo el universo, para todo el mundo. Es una venida donde dice la Biblia, ya lo vamos a leer en Apocalipsis 1, del 7 al 9, que todo ojo le verá, porque el Señor se va a manifestar a todos los hombres. Pero hoy vamos a ver algo bien importante, hermanos. Mire, en la Biblia habla, antes, cuando Dios se manifestaba, se le llamaban, algunos les dicen epifanías, otros teofanías, hierofanías, y la palabra que se usa, ya lo vamos a ver cuando veamos la etimología de la palabra, digamos, advenimiento, que es la que se usa para la venida de nuestro Señor Jesucristo nuevamente a esta tierra, se llama parusía. Pero miren, hermanos, qué importante es. Vamos a ver que hay dos manifestaciones magnas, grandes, que anuncia la Biblia. Una para el pueblo de Dios y una para el mundo. Fíjese lo que estoy diciendo. Una es una manifestación de Dios, una parusía para el pueblo de Dios, y otra es para el mundo. La que estamos esperando es la que va a manifestar, y que el apóstol Pablo, todos los apóstoles lo dijeron, hasta nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algo muy importante, pero perdón, hermanos, yo les estaba diciendo, mire, este mensaje lo estamos haciendo a petición de 3 hermanos que nos escribieron que continuáramos esta serie de mensajes. Yo quisiera leerlo. Mire, el hermano Ramón Zuleta, él es de Guayaquil, Ecuador. Dice que a él le cuesta mucho ver estos programas, pero que posteriormente no se puede conectar porque parece que la red en Guayaquil está muy mal, en esa área donde está él. Y él es de Guayaquil, Ecuador, el hermano Ramón. También está Sebastián Polar, de Santiago de Chile. Él, hermanos, también está muy contento en oír la palabra de Dios. Y la hermana Catalina Ramírez, que ya nos escucha aquí en Misco, Guatemala. Ellos son los que, a petición de ellos, estamos haciendo, hermanos, este mensaje. Yo estoy un poco afectado de la garganta, pero con la ayuda de Dios vamos a lograr hacerlo. Vamos a ver algo muy importante. Perdón, el inminente regreso de Jesucristo. Mire, el tiempo se acaba, eso es correcto, eso es real. El tiempo es inexorable, está avanzando, y a muchos va a sorprender Jesucristo. Y mire, la venida del Señor es inminente, eso no lo podemos cambiar, es inexorable, está escrito, está determinado, y si todo lo demás se ha cumplido, también esa profecía se va a cumplir. Miren lo que dice aquí, en Hebreos, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37, porque esto está escrito, hermanos, está predispuesto, está anunciado. Es parte vital de la doctrina de Jesucristo. Ya vamos a ver algunas cosas. Veamos algo importante. Ese glorioso día se acerca. Oiga pues, ese glorioso día. Para muchos va a ser glorioso y para otros no. Vamos a leerlo, miren. Hablar de la segunda venida en gloria de nuestro amado Señor Jesucristo es para nosotros fascinante.
nosotros lo esperamos con ansias. Nosotros quisiéramos que fuera hoy, que fuera mañana o que fuera lo más pronto posible. Es fascinante y emotivo para nosotros, aunque para la mayoría, para la gran mayoría de personas será sombrío, será de expectación, de tristeza e incertidumbre. Todo por no creer ni aceptar el plan de salvación de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El llamado, mire pues, Dios está haciendo un llamado ingente, hermano, pero mire, apresurado, como de que las personas pongamos, que todos pongamos diligencia. Mire, el llamado ingente para la iglesia en la Biblia es a tener fe y paciencia, para aguardar sin desmayar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Mire, que para el pueblo del Señor será una magna fiesta, óigame bien. Las bodas del Cordero se van a realizar con la iglesia y Jesucristo. Vamos a ser recibidos de acuerdo a las Escrituras en una gran cena que se le llama las cenas de las bodas del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Vamos a ser coronados con una gran cena. ¿Se imagina cuán maravilloso va a ser eso? Y eso ya, mire, mucha gente ya ni lo cree. Otros ya ni lo predican porque piensan que eso solo fue un invento. Pero no, hermanos, es real, es una verdad. Mire, será de pleno gozo, un gozo inefable, eterno y glorioso. Y lamentablemente para el mundo, mayormente aquellos que rechazaron a Jesucristo, será el inicio de angustia eterna. Lamentablemente así. Miren, Lucas 21:19, ahí dice el Señor, con vuestras paciencias ganaréis, guardaréis vuestras almas. Ganaréis vuestras almas. Él habla de que nosotros tenemos que ser pacientes en esa espera. También miren en Tito 2:13, aguardando, dice, o sea, como teniendo paciencia, la manifestación gloriosa, bienaventurado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí vamos a leer esos versículos hermosos. Y Hebreos 10:36 era el que le estaba leyendo. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no se tardará. Hebreos 10:36. Vamos a ver ahora algo muy importante también. Vamos a ir avanzando, hermanos. Mire, la etimología de advenimiento. Esto es bien importante. La resurrección y el advenimiento de Jesucristo, présteme atención, son doctrinas fundamentales para la iglesia. Por tamaño motivo son atacadas por Satanás, por los hombres de ciencia y por la razón humana. Eso es cierto, hermano. Mire, la resurrección de Jesucristo, aunque ya vimos lo que es la resurrección en otra reflexión, en esa reflexión decíamos, hermanos, de que Satanás ataca lo que es la resurrección, porque eso es vital, eso es un fundamento del evangelio, es un fundamento de la iglesia, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo. Si los muertos no resucitan, Jesucristo también no resucitó, y todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos los más dignos de conmiseración, de misericordia, dice Pablo, si esperamos en Cristo y los muertos no resucitan. Pero Jesucristo resucitó, dice. Primicias de los que viven, es Él, dice. De los que vuelven a la vida, hermanos. Es que Él prácticamente resucitó dentro de los muertos. Pues la resurrección y el advenimiento, la venida del Señor, la manifestación magna de Dios a este mundo y a su pueblo, es lo más atacado por Satanás. Eso es lo más atacado. Ya vamos a ver eso bien importante, hermanos. Salmo 11:3. Yo quisiera que leyéramos el Salmo 11, verso 3. Mire qué hermoso es ese salmo. Si fueran destruidos los cimientos, ¿qué ha de hacer el justo? Mire, pero leámoslo. Leamos ahí ese versículo. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pregunta la Biblia. Si estos fundamentos, la resurrección de Cristo y la manifestación o la venida de Jesucristo a esta tierra, hermanos, fueran movidas, miren,
¿qué haremos nosotros? ¿Qué hará el justo? ¿Qué hará el hombre de fe? Porque, hermanos, Satanás ataca los fundamentos, pero esos fundamentos están firmes. Están pero bien, mire, apuntalados y bien cimentados. Por eso, hermanos, todo aquel que estriba su fe en Jesucristo está pero bien firme, hermanos. Nada lo puede mover, porque esos son cimientos y fundamentos que son invariables, que jamás fallarán. Veamos algo más, mire. Pero el tiempo será el mejor testigo de quién tiene la razón, pues como dice la Escritura, la sabiduría es justificada por sus hijos. Y cuando aparezca el Rey de Gloria, puse puntos suspensivos. Ahí es cuando se van a dar cuenta muchos el error de haber negado al Señor. Le pongo un ejemplo. ¿Se imagina usted qué va a hacer aquella persona que en la vida negó a Dios y toda la vida lo postergó y dijo, no, alguna vez? ¿Qué van a hacer cuando vean al Señor de la gloria, hermanos? Y vean que todo eso es real. Ahora veamos la etimología real. Mire pues, advenimiento del griego, oiga pues, advenimiento. Esa es la palabra que se usa. Pareimi y parousia, o parousia, que significan, oiga, estas son palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento. Pareimi y parousia. Estar cerca, llegar, introducir, comparecer, presentarse, adviento, venir, advenimiento, etc. Eso significa manifestarse. Eso significa, hermanos, la venida del Señor significa en griego pareimi y parousia. Ahora, en el hebreo, así como aparece en el Antiguo Testamento, ahí está la palabra galá y raá, que significa aparecer, descubrir, manifestar, revelar, mostrarse, etc. Pues miren, hermanos, vamos a ver algo bien importante. Mire, aquí en segunda de Pedro hay algo bien interesante. El apóstol Pedro dice, miren que hay muchos que tienen por tardanza la venida del Señor. Y él dice también, hay muchos que se burlan, hay burladores que dicen, miren, y si todas las cosas siguen igual, así como empezaron, como nuestros padres, igual siguen. Y no hay ¿dónde está la promesa de su venida? Así pregunta mucha gente, ingenuamente, hermanos, porque el Señor está por aparecer. Las señales, miren, hermanos, las características que han tomado el mundo, que ha tomado el sistema, la tierra, en realidad, hermanos, nos presagian, nos anuncian, nos enseñan. El que es espiritual, el que es de Dios, hermanos, puede percibir que ya todo anuncia esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Vamos a ver algo más. Grandes principios divinos. Dos grandes fundamentos de la fe. Era lo que veníamos hablando. Los grandes fundamentos son la resurrección de Jesucristo y su advenimiento a esta tierra. ¿Por qué Él va a venir nuevamente? Miren, hermanos, yo les voy a contar algo. La historia registra a muchos hombres. Hay en la historia anécdotas y hay cronologías de hombres. Y miren, la gente cree más en Poncio Pilato que en Jesucristo. Porque la historia menciona a un Poncio Pilato, a un Nerón. Pero habla mal la historia de Jesucristo, hermanos. Y sin embargo, la gente hasta está negando que Jesucristo haya venido a esta tierra. Hermanos, pero si Jesucristo, mire, entró a la historia del hombre de tal manera que se dividió en dos, antes y después de Cristo. Negar la figura de Jesucristo entre la historia voy a decirlo así, dentro de la historia humana, es un verdadero error. Es querer, hermanos, deshacer algo que no se puede. Mire, es algo inamovible. Eso es real. La venida de Jesucristo a esta tierra en su primera manifestación fue gloriosa y maravillosa.
La Biblia habla poco de algunos hombres, sin embargo, habla más de Jesucristo que de aún de Sócrates y Platón. Pero para el mundo, esto viene solo con una vez que lo mencionen, ya es real. Y ahora la figura de Jesucristo está siendo, hermanos, menoscabada y menospreciada, estilizada, hermanos, como que si no existió, pero fue real su primera manifestación. Nadie puede negar sus milagros, sus maravillas y esa presencia gloriosa. Ahora, miren, pues, vamos a hablar nosotros de esto. Oseas 6:2, si quieren lo leemos, miren lo que dice Oseas 6:2. Ahí habla de la resurrección, solo va a ser algo como, mire, dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aquí está hablando de la resurrección de Cristo. En el tercer día. Aquí ya se está anunciando desde Zacarías, mire, más de 600 años antes de Cristo, se está anunciando la venida de la muerte y que en el tercer día iba a resucitar. Miren lo que dice, en el tercer día nos dará vida. Oiga, después del segundo, en el tercer día. Mateo 28, 11, 15, se lo voy a mencionar. Ahí, hermanos, narra el apóstol Mateo cómo resucitó el Señor y cómo también hubo un complot para desprestigiar aquel magno acontecimiento. Dice que los soldados que custodiaban la tumba del Señor, un ángel vino y los dejó como desmayados, quitó la piedra y el Señor salió en gloria. Pues miren, hermano, lo que se divulgó en Israel es de que los discípulos habían llegado y se habían robado el cuerpo. Eso era imposible. Si esos hombres eran hermanos de vergúmenos y era gente perversa y mala para cumplir una orden. Solo se hubieran acercado y los hubieran matado a los apóstoles. Pero eso es porque Satanás estaba detrás tratando de desvirtuar, hermanos, y hacer parecer de que era una mentira la resurrección de Cristo. Pero es por algo, porque es un fundamento de la fe. Miren, hermanos, Juan 14, 1 al 3. Ahí también el Señor Jesucristo habla, yo se los voy a leer, ¿saben por qué? Porque eso es bien importante que lo leamos. Aquí está, Juan 14. Oigan lo que dice nuestro amado Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Aquí está anunciando su venida para aquellos que dicen que Él nunca prometió venir. Oiga, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oigan, pues, esa es la gran promesa del advenimiento del Señor. Y mire, en Hechos 1, 10, 11, también habla de lo mismo, hermanos. Habla de cómo los discípulos estaban, cuando Él se fue elevado al cielo, ellos miraban, miren, consternados, pero gozosos. Pero estaban, hermanos, mire, decían ellos, pero qué gran maravilla, cómo el Señor empezó a irse y en una nube Él se fue. Y unos ángeles dicen que les dijeron, ¿qué miran qué estáis viendo, varones galileos? Ese mismo Jesús que ha venido, que veis que se fue, así vendrá otra vez, como le habéis visto irse. Y mire, Hechos 1, 10, 11, eso es. Primera de Corintios 15, 12 al 20, yo les estaba diciendo que ahí habla de que si no hubiera resurrección, vana es nuestra fe. Pero ahora el Señor resucitó, dice Pablo. Primicia de los que resucitan es Él. Así de que, hermanos, estas dos son cosas que todo hijo de Dios debe creerlas, porque son fundamentos de la fe. La resurrección del Señor y su pronta venida. Voy a pasar al siguiente. Una fe llena de esperanza.
Así es, hermanos, nuestra fe es una fe de esperanza. Una fe con paciencia, una fe que tiene esperanza. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque, mire, nosotros tenemos ahora una fe importante. Nosotros creemos en el Señor, pero lo creemos en Él sin haberle visto. Mire pues, Oseas 9:9 lo que dice. Oiga pues, aquí está. Aquí está en el verso 12, aquí me equivoqué, el verso 12. 9 al 12, pero voy a leer solo el 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Aquí le llama al pueblo de Dios prisioneros de esperanza. Porque eso es lo que somos, hermanos. Estamos presos, hemos invertido nuestra vida, nuestro tiempo y aún nuestros recursos en esta esperanza. Miren, hermanos, nuestra juventud, nuestro vigor, nuestra vida está en la esperanza de que Cristo viene. Oiga, pues, tenemos una fe, hermanos, que no es, miren, la fe, el concepto que da la Biblia de fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Oiga, esperanza es esperar. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza. Mire, pero ahora se está predicando una fe de ver cosas. No, hermanos, no es una fe así como Dios enseña en su palabra. Dios nos ha enseñado a nosotros, hermanos, a que es una fe de esperanza. Es una fe de convicciones. Fíjese que en Juan 4:46-48 dice que Jesucristo llegó allá a Nazaret, a Galilea, donde se había criado. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que un noble le dijo: ven conmigo a mi casa porque tengo una hija que se está muriendo. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán, les dice el Señor. Porque ahora se imagina estas generaciones, si no ven, no creen. Pero la fe en el Señor, hermanos, es una fe maravillosa, que aunque no veamos, creemos. Eso está en el capítulo 20 de Juan, verso 29, le dice Dios, Jesucristo a Tomás: Tomás, mete tu dedo y no seas incrédulo. Y metió sus dedos en sus llagas, en sus heridas. Y le dijo, cuando lo sintió, Tomás palpó aquello, se postró de rodillas y le dijo: mi Señor, mi Dios, y lo adoró. Y dice que Jesucristo le dijo: Tomás, porque has visto, creíste. Más bienaventurado de aquí en adelante el que sin ver cree, le dijo. Esa bienaventuranza es para usted y para mí, que tenemos solo una esperanza tan grande en verlo un día, aunque ahora no lo vemos con nuestros ojos. Sí, hermanos, eso es la verdadera fe. Una fe que no se toca, no se palpa, no se mira, pero tiene efectos en el alma, en el corazón, en la vida del ser humano. Mire pues, Romanos 8:24-25, si quiero que lo leamos. Ahí en Romanos dice algo bien interesante, hermanos. Aquí lo tengo cerca. Disculpen, hermanos, que tenga que gritar, pero está lloviendo un poco fuerte. Y yo quisiera que oigan más la... Miren lo que dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué lo espera? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mire qué lindo esto que dice el apóstol Pablo. Ya vio que la fe y la esperanza no se ven. Porque dice el apóstol Pablo también más adelante, aquí en 2 Corintios 5:7, porque andamos por fe, no por vista, dice. Esa es la verdadera fe. Y Hebreos 11:1 ya le dije que es el concepto real de lo que es la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, hermanos,
Vamos a la conclusión. Estoy un poco afectado de la garganta, pero mire, con la ayuda de Dios vamos a ver la conclusión, que es bien importante. La verdadera iglesia espera con paciencia el arribo del Señor por su iglesia. Oiga pues, esa es la esperanza. Aquí me quiero detener unos segundos, un poquito de tiempo más. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, hermanos, prometió que va a venir por su iglesia. Y se va a cumplir eso un poco. Mire, eso no cambia. Leámoslo en 2 de Pedro 3, 1 al 5. 2 de Pedro 3, 1 al 5. Mire lo que dice en 2 de Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Bueno, sí. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí está llamando el apóstol Pedro a que nosotros prestemos atención a los profetas del Señor y a los apóstoles. Usted no preste atención a doctrinas novedosas, mire, exóticas y nuevas, de manufactura moderna, contemporánea, que lo que están haciendo es desvirtuar muchas cosas que están en la palabra de Dios. Como vimos en la anterior enseñanza, muchos están desvirtuando, están atacando la Biblia, con la misma Biblia. Es que eso es ridículo, hermanos. Con la misma palabra de Dios son antipalabra, son predicadores antipalabra. Pues mire, el apóstol Pablo dice que le prestemos atención a los apóstoles y a los mandamientos del Señor dados por sus apóstoles y a los profetas. Pero los profetas del Señor, no los modernos, ni a los apóstoles nominales de ahora, a esos de papel que les dan un cartón, que les dan una espada y un anillo. No, esos no son apóstoles. Los verdaderos apóstoles son los que el Señor estipuló. Esos son los verdaderos apóstoles. Miren lo que dice aquí, pues. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y oiga lo que nos van a decir esos concupiscentes malvados. ¿Dónde está la promesa de su venida o de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero estos ignoran, dice el apóstol Pedro, por voluntad propia, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Mire, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es de que la palabra tiene un gran poder y que si algo ha prometido se va a cumplir, porque si tuvo el poder de hacer, oiga, los cielos y la tierra, oiga, hermanos, ¿cómo no va a cumplirse todas esas cosas? Eso es lo maravilloso. Y aquí están unos versículos, algunos ya hice referencia a ellos. Aquí está Apocalipsis 22:20, 22:20 al 21, donde dice, mire, esa es una gran promesa, pero es una grandísima promesa del Señor para el pueblo de Dios, y son los últimos versículos de la Biblia. Oiga lo que anuncia. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, aquí el que está dando testimonio de todo esto no es Juan, es Jesucristo, hermanos, porque Él es el que le está revelando a Juan el Apocalipsis. Entonces oiga lo que dice, el que da testimonio de todas estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, dice Juan, ven, Señor Jesús, dice. Mire, es el penúltimo versículo. El penúltimo versículo. Ciertamente vengo en breve, dice Jesucristo. El que está dando testimonio de este libro es el que está afirmando eso.
Pues óigame, hermanos, aquellos que piensan que el Señor no lo prometió, que no va a venir, se equivocan. Realmente se equivocan, hermanos, porque el Señor sí va a venir. Aunque la gente diga, pero si desde que la abuela vivía, me acuerdo que decían que Jesucristo ya venía. Y no ha venido. Porque el Señor espera que usted y yo nos arrepintamos. Esa es no es una tardanza adrede, dice la palabra de Dios, sino que el Señor es bueno y lo que quiere es que todos procedamos a un arrepentimiento y que nadie se pierda. Es como que Dios está extendiendo su tiempo de gracia para que la gente entienda, mientras usa a su pueblo para predicar la palabra del Señor. Ahora miren, hermanos, yo quiero terminar con dos cosas. En la palabra del Señor ahí dice que van a haber dos manifestaciones. Esto es importante. Las dos manifestaciones magnas que Dios, miren, hermanos, el Señor va a hacer. La primera manifestación de Dios va a ser hacia su pueblo. Mire pues, en el capítulo 14, si usted quiere que lo leamos. Ahí en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, ahí le preguntan algo al Señor. Le dijo Judas, no el Iscariote el traidor, sino Judas el hermano del Señor. Oiga lo que le dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque mira, aquí está hablando él de que se les va a manifestar, que va a volver, que va a preparar lugar, lo que leíamos en el capítulo 14, verso 1 al 3. Que él se iba a preparar lugar y después iba a regresar. Entonces ellos con esa idea le pregunta a Judas, no al Iscariote: ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Ahora viene el Señor y les empieza a decir que Él se va a manifestar a través de su palabra. Y que nosotros guardemos sus mandamientos y Él va a hacer morada en nosotros. Mire lo que dice aquí, se lo voy a leer. Dice, el Espíritu, verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Mire pues, aquí está hablando de que el Señor va a venir nuevamente. Ahora está hablando el Señor de que Él se va, pero va a regresar. Ahora va a regresar en su espíritu. Por eso es que Él decía, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Yo estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. Donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Y oiga lo que Él decía, y lo que dice Pablo en el 2 de Corintios 3:17, que es muy paralelo a este versículo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Está hablando de Jesucristo. Porque el hombre, mire, Jesús de Nazaret, emprendió un viaje, digámoslo así, al Padre. Y se sentó a la derecha de Dios. Pero el Cristo, que es el Espíritu, está entre nosotros, hermanos. Por eso arribó el Espíritu en Pentecostés. Ahora, hermanos, mire, ya leíamos, pero mire qué importante es Romanos 8 al respecto de lo que estamos viendo. 8:18, mire lo que dice Romanos 8:18. Veamos esto importante, hermanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Oiga pues, la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Porque el anhelo de toda la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Oiga, aquí habla de una manifestación del pueblo de Dios. Pero la verdad es que nosotros seremos manifestados con Él. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él, dice.
Así lo dice Pablo en otro versículo. Ahora mire lo que dice 1 Corintios 1:7, ahí adelantito. Vamos a ir leyendo algunos versículos para ir terminando, hermanos. Mire, esto estamos hablando de la manifestación del pueblo de Dios. Mire, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ya veo que aquí está anunciada una manifestación, pero eso es, habla Pablo como que nosotros tenemos que prepararnos para esa manifestación, porque es la manifestación del pueblo de Dios. Es la manifestación a los hijos de Dios. Leámoslo en Colosenses 3:4, ahí adelantito. Va a ver que Dios confirma. Yo quise leer todos estos versículos por una sencilla razón, hermanos. Miren lo que dice Colosenses 3:4. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya vio que, oiga, aquí le está hablando a su pueblo. Está hablando de que Él se va a manifestar a su pueblo. Y veíamos en la reflexión pasada de que esa manifestación es el arrebatamiento. Y dice que Él nos va a esperar en las nubes y nosotros seremos tomados, arrebatados. Y lo vimos ampliamente en la reflexión anterior. Él nos esperará en las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados. Arrebatados. Y llevados, hermanos, a la misma presencia de Dios. Ok. Miren lo que dice ahí, hermanos. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados juntamente con Él. Qué lindo, hermano, en toda la Biblia. En toda la Biblia, créanme. Créanme, hermanos, que toda la palabra de Dios habla de que Dios se va a manifestar a su pueblo. Ahí adelantito, segunda de Tesalonicenses 1:7. Miren lo que dice. Y a vosotros que ahora sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Oiga, aquí hace la gran diferencia. Cómo Dios, hermanos, va a hacer una manifestación primera para su pueblo. Eso es lo que esperamos, hermanos. El pueblo de Dios se debe preparar y debe esperar con paciencia, aguardar esa manifestación que va a ser sin advertencia. Mire, en un momento cuando menos lo esperemos. Como ladrón en la noche va a ser esa manifestación. Y como hay muchos cristianos confiados, confiadísimos, hermanos. Tan confiados solo porque asisten a un templo, asisten a una reunión religiosa, pero viven una vida libertina. Hermanos, prepararse significa en conciencia, allá en lo íntimo. Cómo usted obra, cómo usted piensa, qué hace en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo, dice el salmista David. Y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Ahí es donde se demuestra el amor a Dios. No en grupo, no grupalmente solamente, sino en la presencia de Dios, en nuestra vida íntima. Ahí es donde mostramos. Pues vean, hermanos, yo lo que le estoy diciendo, porque es que, mire, primera de Juan 2:13. Voy a terminar este tema de la magna revelación de Dios. Primera de Juan 2:13. ¿Saben qué sucede, hermanos? Es que eso es amplio aquí. Hay muchísimos más versículos, pero es bien difícil leerlos todos.
Mire pues, lo que sucede, hermanos, mire, yo quisiera detenerme tal vez. Lo que sucede es que lamentablemente muchas personas están perdiendo esa esperanza. Yo le hago un llamado a usted. Mire, mantenga su fe. No pierda la paciencia. Con la fe y la paciencia, dice Hebreos capítulo 6, se heredan las promesas. Esta promesa la vamos a heredar con fe y con paciencia. No pierda usted la paciencia. Tenga paciencia para esperar. Mire, ya esperamos bastantes años, pero tal vez muchos se van a ir al mundo un día antes que esa manifestación sea dada, hermanos. No puede ser, hombre. Pelear toda la vida para perder, miren, hermanos, la carrera en un momento. Desmayar ya casi al final. Mire pues, capítulo 2, verso 3 de Primera de San Juan. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al mundo. Mire que, hermanos, eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios quiere, que venzamos al mundo. Y que esperemos, aguardemos pacientemente aquella manifestación que se va a dar primero para la iglesia. Por eso es que yo le digo que, escúcheme, el reloj de Dios no es Israel en este momento, es la iglesia. Porque a ella se va a manifestar primero Jesucristo. Con una magna manifestación, un gran arrebatamiento sobrenatural, hermanos. Un portento y milagroso arrebatamiento. A eso le llamamos no la venida. Es la venida del Señor para nosotros, pero no para el mundo. Ahora vamos a ver la venida del Señor para el mundo. Miren lo que dice en Lucas 17. En el Evangelio según San Lucas, hermanos, capítulo 17. Ahí es donde le preguntan al Señor. Mire lo que dice. Aquí está hablando el Señor de la venida del reino, de su venida. Y dice, mire pues, le voy a leer solo unos versículos. El contexto es que el Señor les está dando señales del fin. Y les está diciendo, miren, no se dejen engañar, y empieza a hablarles tantas cosas que usted y muchas de esas ya las conocen. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero acuérdense, yo ya se los he dicho, pero aquí dice algo interesante. Mire pues el verso 30. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, como un relámpago, del norte al sur, y todos lo verán. Eso sí habla de la manifestación de la segunda venida del Señor de una manera universal. Aquí está hablando. Dice, miren, porque el Hijo del Hombre vendrá como el relámpago que al fulgurar se ve en el norte y el sur y desde todos lados. O sea, va a ser una aparición, hermanos, general para todo ser humano. Y es ahí donde se cumple lo que dice en Hechos 1:9. Y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Mire lo que dice ahí adelante en Hechos. Voy a ir terminando con esto, hermanos. 1:7-9. Y les dijo, bueno, aquí habla de cómo él se va al cielo y los ángeles, lo que le estaba mencionando. Cómo los ángeles, que dos varones vestidos de blanco, les dijeron a los, ¿por qué dos?
Porque en boca de dos testigos consta toda obra de Dios, hermanos. Mire, dos ángeles se les pusieron y les dijeron, varones galileos, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Ese Jesús que vieron irse al cielo en una nube, así vendrá como les ha dicho. Oiga pues, eso es una promesa indubitable, hermanos. No hay por qué dudar. No tenemos por qué dudar de las palabras maravillosas de Jesucristo y del testimonio que dieron sus apóstoles, como dice el apóstol Pedro, ni de sus profetas, ni de los mandamientos dados por el Señor, porque son verídicos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Tenemos la palabra profética más segura. Mire, muchos tienen a Nostradamus y sus centurias la leen y las analizan, hermanos. Y ese era un brujo, ese era un loco, ese padecía de problemas psiquiátricos y en eso quieren, en algo que dijo por ahí que acertó un malvado, un brujo, un medium, un visionario. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y voy a terminar con Apocalipsis 1, 7 al 9. Miren lo que dice. Miren lo que dice Apocalipsis 1, 7 al 9. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ya vio, pues mire, no hay para dónde, hermanos. Jesucristo viene, pero primero se va a manifestar a su pueblo. Óigame bien, hermanos, eso está claro ahí. No hay nada, no hay por qué especular, no hay por qué hacer alegorías, no hay por qué, hermanos, mire, hacer especulaciones de algo que está claro en la palabra del Señor. Jesucristo viene, hermanos. Miren lo que dice, sí ven, Señor, he aquí que vengo en breve, dijo Jesucristo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso está lleno la Biblia. Que nadie lo engañe con que no va a manifestarse el Señor. El Señor viene. Gloria a Dios, hermanos. Este versículo, qué maravilloso. Mire, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Todo ojo. Oiga, pues, aquí sí está hablando ya de una manifestación universal para todas las naciones, para todo el mundo. Él viene a hacer juicio a los malos, pero ya va a volver con su pueblo, ya vio, ya se ha manifestado a su pueblo, ha dado sus recompensas a su pueblo, lo ha premiado a usted que fue fiel, ya se lo llevó el Señor, sea por la vía de la muerte o por el arrebatamiento, ya usted resucitó y se encontró con el Señor. Esa es la primera manifestación del Señor. Y luego la segunda. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Aquí ya está hablando de que el mundo lo va a ver. Todos lo vamos a ver. Mire, y muchos cuando lo miren dicen que van a decir, caigan sobre nosotros montes de la presencia del Altísimo. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. Se van a esconder en los escondrijos, en las cuevas, de la gloria de aquel que viene para hacer juicio, para juzgar a las naciones. Eso es lo que está anunciando la Biblia. Así de que, hermanos, aunque se oye aterrador, para el pueblo de Dios no lo es, hermanos. Dios lo quiera que hoy sea y salgamos de este mundo cargado de maldad, de destrucción y de muerte. Y miren, hermanos, seamos transpuestos a un lugar de vida y de paz, de luz, de amor, de justicia, donde mora la justicia, donde mora, miren, hermanos, la verdad, donde todo es paz y gloria. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. No hay tiempo, hermanos, para mencionar tantos versículos, pero yo quiero decirles algo, hermanos.
No pierda la paciencia. Tengamos paciencia hasta la venida del Señor. El Señor viene. Ahorita lo que esperamos no es esa segunda venida para el mundo. Hagamos la diferencia. Lo que esperamos es la manifestación de Dios para su pueblo. Y luego, hermanos, pasado un tiempo que Dios determine, viene, pero viene para hacer juicio a toda la tierra, hermanos. A poner en evidencia al malo, a castigar a la tierra. Porque aquí dice el libro de Isaías, el Señor se levanta de su lugar para hacer juicio a la tierra. Y el impío será estopa, dice la Biblia. Oiga pues, así hablan las Escrituras. El Señor se va a levantar de su lugar, de su trono, hermanos, y va a venir a hacer justicia contra los malos. Pero también, hermanos, va a decir él lo que dice en el Salmo 55. Juntadme a mis santos, se lo mencionaba hace 8 días. Juntadme a mis santos, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Hermanos, que Dios les bendiga. Ojalá usted haya entrado a ese pacto, que es el pacto nuevo de Jesucristo. Ese pacto que el Señor hizo con el hombre. Qué maravilla, hermanos, que la paz de Dios sea con todos nosotros. Hablar de esto es tan fascinante, tan emotivo, tan grande, llena de fe. Que Dios lo llene a usted de fe para creer estas cosas y que usted espere. Mire, si ha perdido el ánimo, si ha perdido el vigor, si usted tal vez ha perdido, hermanos, esa fe y esa paciencia, que el Señor lo llene de fe y de paciencia, de esperanza. Porque esta esperanza no avergüenza, dice el apóstol Pablo. Si usted quiere interactuar con nosotros, puede hacerlo en estas plataformas sociales, en estas plataformas virtuales. Que el Señor les bendiga y que el Señor venga pronto por su pueblo, que se manifieste a su pueblo. Esa es mi oración y mi deseo. ¡Amén!